Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa, recuerda, se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana. Al igual, nos puedes mirar y escuchar en nuestra página de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Te saludamos con mucho gusto y te damos la bienvenida en este día 25 de noviembre, este día que se reconoce en el mundo como el Día por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, donde día en el que año tras año se vienen realizando manifestaciones, actividades, pero sobre todo trabajo de grupos organizados por acceder a la justicia, por erradicar la violencia, por prevenir la violencia, por atender la violencia, por acceder a la justicia para atender estos temas de la violencia hacia las mujeres y las niñas. En este día les saludo con el gusto de siempre, Toika, y también damos saludos a nuestro equipo técnico, a la directora técnica de este programa, a Carla Arredondo, a Paris Paredes, director de producción, y en especial y muy particularmente a nuestro invitado, a Alejandro Tamés. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Toika. Aquí estamos para un placer que nos hayas invitado, también darle un agradecimiento a tu público y un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Yo sé que este día es muy importante para ti, para ustedes, y es un privilegio tenerte hoy después, además de todo el trabajo que vienen realizando en estos días. Aquí en la Ciudad de México, tú vienes desde Nuevo León, desde Monterrey, así como otros colegas, hombres, mujeres, personas que coinciden por esta problemática, por la violencia hacia las mujeres y las niñas. Bienvenido, Alejandro. De antemano, de veras te agradecemos y honramos tu presencia y la presencia de tu familia aquí en este programa. Pues el tema de hoy le hemos titulado, el título del programa de hoy le hemos titulado, ¿lo quieres decir tú, Alejandro? Sí, bueno, es una idea que se hizo en una carta que salió, que se hizo en primera persona, y al final de esta carta se menciona que no soy una silla vacía, pero nadie puede ocupar mi espacio, mi lugar. Así es. Y estamos hablando de las chicas desaparecidas y en particular de una de ellas, Alejandra Amairani Tamés. Alejandro, ¿quieres contextualizarnos un poco qué es lo que ha sucedido en un principio? ¿Cómo ha sido este hecho tan violento, tan doloroso, tan presente hoy en día? Porque tiene ya tiempo que ha sucedido y sigue estando presente, no solo en nuestras memorias, sino en tu día cotidiano, en tu actuar. ¿Puedes compartirnos qué ha sucedido? Sí, mira, esto surge a raíz de la guerra calderonista contra el crimen organizado. Ya ves que actualmente tenemos prisionero a un jefe de la policía que estaba coludido con el crimen organizado. Entonces, en el año 2012, había muchos, digamos que la delincuencia organizada y las policías estaban muy entrelazadas, y en ese tiempo, pues hubo muchas desapariciones. Entonces, entre ellas, le tocó también a mi hija formar parte de ese contexto social que se dio en ese lapso de tiempo. Ella acudió con algunas amigas, salió de casa y acudió con algunas amigas al barrio antiguo. Ahí es un área ahí en Monterrey donde hay bares. En aquellos tiempos les llamaban, igual,
eran lugares donde podían ir los jóvenes que no eran mayores de edad y que podían consumir bebidas no alcohólicas, entonces tardeadas les llamaban. Entonces, en una de esas tardeadas a las que acudió ella con una amiga, digamos que entre comillas amiga, porque al final, ahora con las investigaciones que estamos llevando, la fiscalía y todo esto, estamos, bueno, todavía no se concluye, todavía no hay elementos suficientes después de 13 años, pero al parecer ella trabajaba con el crimen organizado, entonces jaló a mi hija, la invitó a una fiesta junto con otras 3 muchachas de entre 15 y 19 años, jovencitas, inexpertas todas, y las invita a una fiesta y ya estando ahí, bueno, a uno de estos lugares, y ya estando ahí, se presenta al parecer, le presenta a unas personas y de ahí se suben a una camioneta y desaparece. Y ya no se vuelve a saber de ellas, a excepción de una que al parecer bajaron de la camioneta, cosa que es muy extraña porque pues estas personas no, según que porque estaba embarazada, entonces ahí se nos hace extraño y pensamos que más bien era que ella trabajaba con estas personas. Y a raíz de ahí, pues bueno, ya se fue dando el tema de la búsqueda de Alejandra. Nosotros, mi esposa y yo, pues cada quien tenía su trabajo y a partir de ahí, pues tuvimos que uno abandonar el trabajo y otro para la búsqueda y el otro pues seguir trabajando para poder sustentar la casa. Total, esto se fue yendo, se pasó el tiempo, creo que todavía ahorita si volteo uno para atrás y yo digo, pues parece que fue ayer, pero pues ya son 13 años de esta desaparición. Y en el transcurso del tiempo, pues hemos ido a varios grupos de la sociedad civil, nos enrolamos en varios de ellos, al final nos dimos cuenta que pues no era el camino, porque básicamente los grupos de la sociedad civil buscan sus intereses y bajar recursos, entonces muchas veces pues no hacen las diligencias, no hay, no hacen lo suficiente para que en las investigaciones judiciales se dé esto, ¿no? De la búsqueda conforme a derecho y esto, ellos están muy bien por otro lado. Al final, llegamos a una organización de la sociedad civil que no es ONG, que no está dado de alta. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es con nuestros propios recursos, pues viajamos a la Ciudad de México y a otros lugares para hacer las investigaciones. Nosotros nos autofinanciamos nuestras actividades. Es verdad que ahora ya después de todos estos años, pues hemos ido trabajando en la implementación de leyes, protocolos y el de búsqueda, el de investigación, la ley general en materia de desaparición de personas. En todas estas áreas estuvimos trabajando constantemente durante todos estos años para que se diera, porque no existía ni siquiera ¿cómo le llaman? La cuestión está penal, ¿no? De que antes se le llamaban levantones y ahora pues ya sabemos que es desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, ya hay un tipo penal y ya hay sanciones para estas personas. Anteriormente no existía nada de esto, no existían los protocolos de búsqueda. Entonces, mucha de la información que en su momento pudo haber servido para la búsqueda y localización inmediata de las personas, pues simplemente no se daba porque los ministerios públicos, o sea, aparte de que no existían las leyes, ni los reglamentos, ni esos protocolos, pues los ministerios públicos muchas veces estaban en coalusión con el mismo crimen organizado y entonces se volvían parte de la dinámica de la desaparición de personas. El problema de la desaparición de personas es que pues da para mucho porque a veces es trata de personas, a veces es venta de órganos, a veces es esclavismo laboral, otras veces los meten al crimen organizado como en carreteras para ver si la policía les llaman de campana, algo así les ponen el nombre, y están ahí avisando o directamente
a la venta de droga. Entonces es muy grande el panorama de la desaparición de personas y es muy constante. Todavía aún hoy en día tenemos mucha desaparición de personas. Entonces, y ahí pues toda la violencia, porque una vez que desaparece la persona pues pierde todos sus derechos, ¿no? Ahí son maltratados, son violentados, son vejados, pues todo lo que esto implica. Entonces, por ahí más o menos es como hemos estado trabajando ahorita a raíz de eso durante estos últimos 13 años. Esto que ha sucedido con Alejandra Amairani fue hace 12 años y lo que tú nos acabas de relatar es todo lo que vienen haciendo en este tiempo. Hasta el momento, recientemente ha sido señalada, se ha elegido a una nueva persona comisionada, la titular de la comisión, de la comisión de buscadores, de la comisión de búsqueda, y tú eres parte de estos trabajos. Ustedes son parte de este trabajo. Sí, mira, hace cuestión de 2 meses, la maestra Marta Lidia Gumersindo, ella era fiscal en el área de desaparecidos, en la dirección de desaparecidos. Entonces ella, actualmente ya toma el cargo de comisionada nacional de búsqueda y ella es la que coordina las comisiones locales de búsqueda en todo el país. Entonces, sí, bueno, también nos tocó a nosotros que entramos, participamos en una convocatoria para participar en el Consejo Nacional de Búsqueda y del Sistema Nacional de Aparición, ¿verdad? Entonces, nos tocó ser uno de los elegidos y ahorita somos 13 los que conformamos el Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas y aquí andamos ahorita actualmente. Eso hace dos meses nos dieron ya nuestra certificación y ya estamos trabajando directamente con la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahorita estamos haciendo los lineamientos del Registro Nacional de Búsquedas desaparecidas, en donde pues este registro nos sirve para establecer los hechos, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos de materia de desaparición forzada y cometida por particulares. Entonces estamos haciendo eso, estamos revisando, ya tiene 2 años, 3 que salió el protocolo homologado de investigación y es tiempo de revisión. Entonces estamos haciendo revisión del protocolo para ver que a nivel nacional y a todos los órdenes de nivel, a todos, es tanto el federal, el municipal, el estatal y el municipal, tengan un protocolo de búsqueda que sea homologado, que todos estén en el mismo ritmo de que desaparezca la persona y no tengan que tardar 72 horas como sucedía en el pasado para empezar las investigaciones. Entonces ya contamos con otros elementos. Estamos también trabajando ahorita la implementación pues tú sabes que tenemos arriba de 100,000 desaparecidos en México. Entonces, de esta cantidad, cerca de 70,000 están en centros de en CEMEFOS y en los panteones forenses. Entonces, actualmente, ahorita ya se abrió los trabajos en el Panteón de Dolores. Ahí tenemos, según las autoridades, 20,000 personas que están ahí inhumadas. Y entonces se van a empezar a periciar esas personas para saber quiénes son y si alguien los está buscando, ¿eh? Y así en todo el país tenemos 70,000 personas que ya están ahí, que sabemos que los tenemos, pero para esto necesitamos, hay unos, se llaman centros de resguardo temporal, para poder periciar toda esta cantidad de personas que se encuentran en CEMEFOS. Decimos personas porque pues no son desechos, ni son cuerpos, ni son, ¿verdad? Siguen siendo personas y son hijos, padres, madres, hermanos de alguien que los está buscando, ¿verdad? Entonces, la idea es
estamos trabajando para que en todos los estados existan centros de resguardo temporal donde se exhumen esas personas, sacarlas de ese olvido en el que se encuentran actualmente, porque no sabemos en dónde están ni quiénes son. Entonces, la idea es recuperarlos, procesarles, hacerles las tomas de ADN, que se haga todo el protocolo para identificación de las personas, Sí. sí, y darles un lugar específico para que al momento de que se están haciendo también pruebas de ADN a todas las personas, las víctimas indirectas, que son los familiares de las personas víctimas, las víctimas directas, digamos, que fue quien recibió el delito, y las víctimas indirectas son los familiares, ¿verdad?, que sufren la pérdida de la persona. Entonces se les están haciendo pruebas de ADN a todas las personas víctimas indirectas, familiares que así lo deseen, y una vez que ya que se procese toda esta información, poder hacer la confronta para poder en su momento hacer la entrega de esos familiares y pues ya hay que esas familias dejen de sufrir el flagelo ¿no? de la desaparición de un ser querido, porque una cosa es, yo creo que es uno de los delitos más fuertes y más duros que puede existir, porque cuando una persona muere y la entierras, dices tú, bueno, pues ya la tengo, yo sé dónde está, y yo sé que pues ya pasó. Pero cuando una persona está desaparecida, aunque que el término desaparecido también de repente no me termina de convencer, porque nadie desaparece así como de que ahora estoy, ahora no estoy, ¿verdad? Tienen que estar en algún lugar, pero digamos que ese es el concepto que se usa. Y cuando la persona, un familiar tiene una persona desaparecida, siempre está con la zozobra de que comería, estará durmiendo en una cama, comerá, lo la estarán maltratando, o sea, todas estas cosas se revuelven de repente en la cabeza, se vuelven así como un remolino donde todos los días, esos pensamientos te llegan y poco a poco te va minando la energía, te va quitando la salud también. Muchos compañeros que durante muchos años estuvieron buscando a sus hijos, pues desgraciadamente ya pasaron a otra vida por cuestiones de salud. Entonces, derivado de esto, de repente a la persona les da azúcar, les dan insomnio, no puedes comer, todas estas cosas se van juntando y al final, pues, terminan dañando la salud de las familias. Entonces, esa es otra situación también que viven las víctimas indirectas de desaparición y en general, te digo, porque en la desaparición puede existir todo tipo de daños, de vejaciones, de violaciones, de cantidad de cosas. Entonces, es por eso que trabajamos muy arduamente pues para evitar también que siga dándose esta situación a nivel nacional. Estamos haciendo campañas de prevención. Nosotros nos vamos a las escuelas, las preparatorias, secundarias, esos lugares donde hay jovencitos que todavía tienen poca experiencia en la vida y que son muy fáciles de captar. Entonces, de las mismas cartas en primera persona que tenemos de las gentes del grupo del que pertenecemos, se las pasamos a los compañeros de las escuelas y ellos hacen unas representaciones teatrales sobre cómo fue la forma en que desapareció cierta persona. Y entonces eso se lo muestran ellos a sus compañeros en los horarios de descanso, cuando están en sus alimentos y eso, y luego les damos una plática desde la perspectiva de los padres de lo que sucede a raíz de la desaparición de una persona, la disolución de la familia, los problemas económicos. A veces, pues cuando son los padres, pues se acaba el sustento, empiezan las deudas, los carros, la casa, te quedas con nada, sin trabajo, los muchachos no pueden ir a estudiar. Cuando son los muchachos, a veces los padres, en la mayoría de los casos hemos visto, existe una situación que se llama la culpa. Y esta es la culpa donde cada uno se echa la culpa el uno al otro sobre de qué es que le dijiste, es que no le dijiste,
es que le debiste haber dicho o no debiste haber dicho, y entonces empieza como una confrontación de quién tuvo la culpa de lo que sucedió, y muchas veces termina esto en la disolución del matrimonio, ¿verdad? Y los hijos que quedan pues empiezan a tener otro tipo de problemas. Después no tienen al hermano y los padres están peleados, entonces se vuelven unas familias disfuncionales, y al final pues mucha gente termina con situaciones de drogas, de alcoholismo, aunque son muy jovencitos, de 14 años, 15 años, ya están metidos en drogas, entonces tenemos que evitar todo eso. Estamos trabajando, ahorita apenas hablamos el día de ayer con el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, para promoverle, para invitarle a que haya un programa sobre las adicciones, pero para víctimas indirectas, familiares de personas desaparecidas, maltratadas, todo esto, ¿verdad? Porque les va minando el cerebro. Dice la ley que debe haber un trato diferenciado para las víctimas indirectas, y actualmente pues no existe esa diferenciación. Los muchachos, no es lo mismo que un joven que tiene su familia, estudia, va a la escuela y pase una materia, a que un joven que no tiene el papá o no tiene el hermano se pueda concentrar para ir a la escuela y estudiar. Entonces desde ahí ya van en desventaja, y a veces pues pierden la posibilidad de seguir estudiando, y al no tener este estudio pues terminan trabajando en trabajos que pues poco remunerados y que son muy, muy castigados, y que al final de cuentas, con todo lo demás que te platico, pues de repente hasta las drogas y cosas, y al último mejor se abandonan, y hasta mucha gente hemos visto que ha tenido la intención de suicidarse para ya acabar con toda la problemática que sucede. Entonces es algo complicado, digamos, pero pues aquí estamos tratando de hacer algo para que los muchachos no caigan en esa situación ahorita con las redes sociales y todo esto. Entonces es muy fácil que los muchachos los engañen y se vayan por el lado que piensan ellos que pues es una simple fiesta, no pasa nada, pero resulta que es toda una organización de crimen que funciona de esa manera para captar niños. Es más, lo tenemos ahorita que hasta cuando van a pedir trabajo y de ahí los captan. ¿No era lo que vimos ¿dónde fue esto? En Jalisco, que los muchachos iban a buscar trabajo, llegaban a centros de ¿cómo le llaman estos? Sí, donde les ofrecían el trabajo. Sí, y entonces de ahí se los llevaban en autobuses a los centros de reclutamiento, pero de crimen organizado. Entonces hay muchas cosas ahorita que por donde puedan entrarle a los jóvenes, y la idea es, en estas prevenciones que damos en las escuelas, les explicamos toda esa situación, y que tienen que lo más importante es tener, que estén identificados en dónde se encuentran. Si no le quieren dar la información a su papá porque a lo mejor están enojados o no quiero que sepa dónde ando, algo, pero mínimo algún amigo, algún familiar con el que sí tenga buena relación. Siempre, si vas a una fiesta, pues tómale fotografía. Si vas en un carro, pues a las placas del carro. A las personas, si no las conoces, pues tómate una foto con ellos como de amistad, pero mándasela a alguien, tu ubicación, manténla constantemente con la gente con la que tienes comunicación, para que si en caso de que sucede algo, las primeras horas son esenciales. Nosotros sabemos que desaparecen ahorita y en 4 horas, pues si desaparecen en Monterrey, y en 4 horas ya están en Veracruz, ya están en otro estado. Entonces es muy difícil encontrarlos en muy poquito tiempo. Por eso ahorita los protocolos de investigación, lo que estamos pidiendo es que es de inmediato la búsqueda. Y la búsqueda se basa a través de los teléfonos celulares de donde se encuentran. Entonces, normalmente desconectan el teléfono, le quitan el aparato, los tiran para no ubicarlos. Pero entonces, si nosotros tenemos esa información de dónde fue la última ubicación del teléfono y de repente hay cámaras, entonces ya podemos ir ubicando qué fue lo que sucedió y rápido dar con la persona, ¿va?
Y nos ha tocado que las autoridades se mueven muy rápido en la actualidad, pero tienen que tener esa información. Entonces, es lo que hacemos con las personas jóvenes, tratar de que siempre estén contactados con alguien y que si no conocen a alguien, pues hay que, digo, tomar fotografía de la placa, a las personas, aquí estoy, vamos para tal lado, y en caso de que sucede algo, pues ya tenemos la manera de rápido intervenir y digo, actualmente la comisión, todas las comisiones locales, bueno, al menos en Nuevo León, porque yo sé que cada institución funciona diferente en cada estado. En Nuevo León al menos tenemos muy buena, digamos que las instituciones sí hacen un buen clic ahí, la Fiscalía del Estado, la Comisión Local de Búsqueda, ahí con Mario Valderas, trabajan muy cerquita y entonces la información fluye muy rápida, hay muy buena comunicación entre ellos y con nosotros también. Pero hay estados en los que a veces la Fiscalía y la Comisión Local de Búsqueda traen pleito casado y entonces la información no fluye. Y si no tienes estos datos, pues es más fácil que te desaparezcan y que te violenten, ¿verdad? Sí. Alejandro, hacen tanto, han avanzado tanto, pero bueno, quisiera que nos comentaras un poco sobre los resultados. Antes de ello, te quiero preguntar, cuando ustedes hablaron con el subsecretario de Gobierno, con este hombre Arturo Medina, y le pidieron que haya un programa específico de adicciones amparado en la ley de víctimas, ¿no? Un programa específico de adicciones para las víctimas secundarias, perdón, las Ujú. víctimas primarias, no, las víctimas, Son víctimas directas y víctimas indirectas, ajá, son los perdón, términos. a las víctimas indirectas. ¿Qué les respondió él? Fíjate que hemos tenido muy buena respuesta de las autoridades, ¿eh? Ahorita te digo que entró Marta Lidia y estaba en la Fiscalía de Búsqueda y pues ella estaba en investigación. Entonces, ahora que va a la comisión de búsqueda, se va a búsqueda. Ya sabes que la investigación y la búsqueda de personas van muy de la mano. Pero digamos que ahorita las fiscalías nos están dando mucha facilidad a las comisiones de búsqueda y ellos pertenecen o están directamente abajo del secretario que es Rosicela, ¿verdad? La secretaria de Gobernación, de ahí viene el subsecretario de Derechos Humanos, que es Arturo Medina, y tienen indicación de que todo lo que les pidamos no, lo hagan y lo hagan rápido. Entonces, en ese sentido, sí hemos visto mucho cambio en cuanto al trato de las autoridades. De hecho, esta semana, el día viernes, creo, tenemos ya otra vez la revisión del protocolo, te decía, de investigación y de búsqueda, e invitaron a todas las familias y expertos, todos los que quieran participar, perdón, en la modificación de estos reglamentos. Se va a revisar y estando todos reunidos, familiares, ONGs, expertos en materia, hacerle los cambios que sean necesarios para que siga dando buenos resultados esto de en las búsquedas. Pero te digo, sí, al momento tenemos muy buena respuesta de las autoridades y apertura. Lo que no sucedía, fíjate que pues tenemos varios años, ¿verdad? Varios sexenios en los que hemos estado trabajando y en otros sexenios no, ni siquiera había la idea de reunirse con alguna autoridad o a veces te reunías con ellos, pero pues era nada más, tuvimos la reunión y ahí nos vemos. Ahorita no, ahorita sí se está viendo un seguimiento sobre los trabajos que se están realizando y está abierto la invitación, la convocatoria para que el que quiera participar pueda acercarse, dar sus propuestas y pues una vez que son analizadas, pues se van ingresando a los documentos. Entonces, yo al momento veo que la autoridad está trabajando bien. Sabemos que pues hay muchas deficiencias. Nosotros no somos aplaudidores tampoco de los gobiernos, pero cuando hay algo que está mal, se los hacemos ver, ¿verdad? Decimos, mira, esto no funciona, pero les damos los porqués y también les damos opciones para decir,
no está funcionando, pero tenemos estas opciones y a lo mejor de esta manera sí puede funcionar. Entonces, siempre hemos tratado de hacer un grupo de trabajo y dar opciones a la autoridad, no nada más ir y criticar y gritarles, sino decir, ¿sabes qué? Donde está bien, pues qué bueno, que siga así, y si hay que hacer cambios para que para que sea mejor, pues mejorar. Y está mal, ahí sí, ahí ponemos el dedo y les damos propuestas de otras maneras que se puedan realizar, ¿verdad? Entonces, han aceptado, y te digo, estamos trabajando bien actualmente de hecho, hay muchos organismos. Estas semanas hemos tenido muchas reuniones con la ONU, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Consejo Nacional Ciudadano, y con varias organizaciones de la sociedad civil, y hemos trabajado con ellos también. Va más o menos esto bien. La cuestión de la desaparición, pues tú sabemos que esto, o sea, como estas redes que se tejen a través del tiempo, pues no porque llega alguien al gobierno es de que ya llegué yo y ya se acabó, ya no hay nada, ¿verdad? Porque yo soy el mero mero, pero estas redes de corrupción entre las autoridades, entre los crímenes, gente del crimen organizado, pues vienen de mucho tiempo. Los jueces muchas veces se detienen a las personas que están, según las carpetas de investigación, que intervienen en estos delitos, y luego el juez les da un amparo y para afuera, y otra vez a delinquir. Eso nos tocó muchas veces en Monterrey con la gente de los Zetas, que en aquel tiempo pues dominaban todo. Ellos, de hecho, eran dueños de la cárcel. Ahora que ya no existe el penal del Topo Chico en Monterrey, nosotros fuimos cuando se tumbó los edificios, estuvimos ahí viendo, porque estuvimos revisando que no hubiera personas ahí enterradas o algo, pero ya al estar viendo toda la información nos dimos cuenta que las gentes estas eran dueños de los penales, entraban y salían cuando querían, tenían la llave por dentro. O sea, los mismos custodios no podían entrar a las cárceles, a las rejas donde estaban ellos, porque la llave estaba por dentro. Y adentro de las celdas tenían jacuzzi, tenían camas, o sea, eran como departamentos con clima y todo. En la parte de atrás había 5 edificios altos, y en medio, digamos que eran de 3 pisos, y en la parte del medio de los 5 edificios, y en medio del edificio ese, encontramos una puerta de cerca de 1,5 pulgadas de espesor, porque allí estaba el jefe de todos. Entonces, nadie podía llegar a él, toda la gente que estaba a su alrededor lo cuidaba, y él tenía puertas blindadas al interior del penal. No sé cuántos penales más estén así, ¿verdad? Pero al menos en el Topo Chico nos tocó demolerlo, y yo tengo documentado todo eso, cómo vivían ellos. Entonces la gente pensaba que los delincuentes estaban detenidos, y resulta que eran sus lugares para ir a dormir. Pues ¿quién los molestaba ahí si la policía los estaba cuidando? Y a la hora que querían salir, salían y delinquían. Entonces, esas cosas que se dieron durante mucho tiempo todavía permanecen en algunos estados, en algunas ciudades, y todavía existe esa integración entre la policía y el crimen organizado. Y es por eso que a veces es difícil dar con las personas rápido. Inclusive en hechos de violencia contra las mujeres hemos visto que la policía de repente esconde, ¿no? Las situaciones, pues por complicidad. Y pues sigue habiendo el flagelo del maltrato a las niñas, de las violaciones, pero no es algo que digamos que el Estado lo está promoviendo, sino que es algo que yo hasta de repente, ahí cuando dicen ya tenemos los tipos penales de la desaparición cometida por particulares y la desaparición forzada. Sabemos que la desaparición forzada es cuando interviene un elemento del gobierno, puede ser policía, por ayuda o aquiescencia también, por hacerse de la vista gorda. Y la desaparición por particulares son las personas del crimen organizado. Pero actualmente la desaparición forzada se vuelve
y la ONU lo está usando así como si fuera un delito de lesa humanidad cometido por el gobierno, que es algo reiterativo y que el mismo gobierno lo estuviera, como si lo estuviera promoviendo, cuando no es así. Muchas de estas ¿Cómo es? personas que, sí, porque fíjate que muchas de las, o sea, no es el gobierno el que manda desaparecer. En tiempo del 68, si tú estabas en contra del gobierno, el gobierno iba y te desaparecía, ¿verdad? Sí. Era la guerra sucia que le llamaban. Actualmente no es el gobierno el que está desapareciendo a las gentes. Actualmente es la policía que está en contubernio con el crimen organizado, que en todo caso ahí debería ser el delito es se me va ahorita, pero es de crimen organizado, delincuencia organizada, pero no es, yo considero que ahí tenemos que modificar eso porque no es el Estado el que está haciendo las desapariciones por cuestiones políticas, digamos, porque piensan diferente o algo, sino son policías que sí pertenecen al Estado, pero que por su propia cuenta están coaludidos con el crimen organizado y que eso es una delincuencia organizada, aunque esté ahí persona del gobierno. En fin, son temas que pues en el inter del trabajo que hacemos para hacer los cambios a las políticas públicas, pues tenemos que estar revisando constantemente para los manuales, la Ley General en materia de desaparición, la Ley General de Víctimas, los lineamientos del Registro Nacional, la implementación para la Comisión Nacional de Identificación, para el reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda, los protocolos, ahorita que viene ya los centros de identificación humana, ¿verdad? Que también se están haciendo, ya hay un registro nacional. En fin, hay mucho trabajo y pues aquí andamos, Trabajo, sí. Sí. Fíjate que yo me da inquietud y quiero insistir un poco más porque tú lo señalaste al principio y ahorita lo has comentado nuevamente. El- Tú dices, no me gusta el nombre, ¿no? A esto de desaparición forzada o desaparición por particulares. ¿Cómo le nombrarías? Acabas de decir que porque ahora lo que se ve claramente o lo que ustedes van mostrando es cómo hay una alianza entre criminales donde aparece la policía y aparece el crimen organizado. Ujú, Y me da esa inquietud porque justo que la policía es el organismo, es la estructura del Estado que debe ujú, vigilar por la seguridad de la ciudadanía. Hoy en día se llama Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? ujú, Se ha llamado Secretaría de Seguridad Pública. Hoy es Secretaría de Seguridad Ciudadana, el nombre. Entonces, las funciones de esta institución, de esta gran institución que tiene tantos elementos y tantas áreas dentro, es justamente la principal en la seguridad ciudadana. Entonces, me viene un poco acá la idea de que es una institución del Estado, ¿no? Y yo diría así, como a primera mirada, pues sí, son crímenes de Estado, son crímenes, de, yo no le quitaría todavía el mote de lesa de humanidad, ¿no? O sea, sigue siendo un crimen de Estado. Al respecto, ¿tú cómo lo miras, Alejandro? ¿Cómo miras esto? sí, fíjate que están divididas la forma de ver esto, ¿va? Actualmente la ley, te digo, así lo maneja. Y bueno, qué bueno que lo tenemos, porque anteriormente no teníamos nada, ni siquiera existía el delito penal de desaparición. Y Ujú. cuando decían, si no es un secuestro, pues no está penado. Entonces tenía que ir la gente a pedir algún rescate para que dijeras, secuestraron a mi familiar y entonces pues ya hay un delito, hay un tipo penal y ya hay una sanción. Como no existía eso, entonces te digo, eran los llamados levantones, eso no estaba penado, ni siquiera estaba tipificado y como no estaba tipificado no estaba penado. Entonces nosotros sí logramos a través de los años que se diera el tipo penal y nosotros pensamos que en su momento era conveniente que todas las ocasiones en donde participara policía o con la quiesencia o ayuda de los elementos del Estado
que participaran en la desaparición de una persona debería ser catalogado como desaparición forzada, ¿verdad? Y dejamos el otro espacio que es también de la desaparición por particulares, cuando era el crimen organizado. Pero ahora nos damos cuenta que, que va avanzando la forma de desaparición de personas. Muchas veces ahora nos damos cuenta por las comisiones locales de búsqueda y la nacional de búsqueda, una vez que encuentran a las personas, pues están encontrando muchas personas ahorita muy rápido por la cuestión esta que te digo de los teléfonos y todo esto. Entonces nos damos cuenta que no nada más el crimen organizado desaparece, ¿verdad? Cuando es por particulares. A veces el esposo o el tío, porque hay alguna cuestión de herencia, porque hay un odio hacia la persona. Entonces, ahí ya es otro tipo, ¿me entiendes? Y aún así lo tenemos como desaparición cometida por particulares, como si fuera del crimen organizado, cuando tampoco existe eso. Y de la misma manera, del otro lado, en la desaparición forzada, la desaparición forzada efectivamente a nivel internacional es cuando el Estado desaparece a sus ciudadanos, pero de una forma, digamos que de los regímenes dictatoriales, en donde cuando alguien piensa diferente a lo que dice el gobierno, entonces es perseguido políticamente y desaparecido. Ahí sí es la desaparición forzada. Ahorita nos damos cuenta que cuando un policía, aunque forme parte del Estado, ayuda a la delincuencia organizada para desaparecer a alguien, pero no es el Estado en sí el que está tratando de desaparecer a su población, sino que es una delincuencia organizada, es un crimen organizado ahí nada más. O sea, aunque sea policía, pero no es por parte del gobierno que se esté dando la desaparición, sino que es un policía que está coludido con el crimen organizado y esa es delincuencia organizada. Lo que sí es cierto es que el Estado tiene la obligación de cuidar por la seguridad de todos, de que no existan violaciones, de que no exista el maltrato, sobre todo a las mujeres y todo esto, la cuestión de género, porque, bueno, las jovencitas, pues no, cómo defenderse. Entonces, tienen que tener la garantía del Estado de protegerles la vida y sus derechos, ¿verdad? Eso sí, el Estado tiene esa obligación y siempre va a ser obligación del Estado procurar por la seguridad y por la vida de sus ciudadanos. Entonces, pero no nada más cuando sea desaparición forzada, también cuando es por particulares, también cuando son los mismos familiares los que hacen ese tipo de situación. Entonces, sí es una obligación del Estado el cuidar, porque el Estado, hay ¿cómo le llama es el contrato social. En el contrato social, yo digo, voy a dar chance al gobierno a que me cuide. O sea, yo ya no voy a aportar una pistola ni un cuchillo para yo hacerme mi derecho por mi propia mano, sino que yo voy a ceder ese espacio, voy a dejar de usar armas para seguridad de todos, pero porque el Estado tiene que proveerme esa seguridad. Entonces, el contrato social, el ciudadano tiene algunas obligaciones ahorita con eso de no portar armas, de no tomar la justicia por su propia mano, pero entonces el Estado tiene que garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos. Y ahí sí hemos estado viendo que no les alcanza. Tenemos, falta gente, pero también el gobierno no puede ponernos un policía a cada uno. O sea, si somos 130 millones de personas, no puede haber 130 millones de policías que nos cuiden a cada uno. Entonces tenemos que hacer prevención, tenemos que tener conciencia social, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Tiene que haber esta cuestión de la familia, el respeto, el derecho a los derechos de la familia, desde el seno de la familia. Entonces, muchas veces las mismas, pues no sé, las televisoras y todo eso difunden mucha información que los muchachos lo ven como si fuera algo normal. Entonces normalizan a veces los periódicos la desaparición, normalizan de que maltrato,
normalizan tanta cosa que lo ves todos los días como si fuera algo normal, que, pues es que así funciona la sociedad, cuando no debería de ser eso. Debería de causarnos repudio y coraje que suceda algo así, y como sociedad decir, ¿sabes qué? No lo vamos a permitir, y cuidarnos como sociedad, los núcleos familiares, las colonias, que haya más acercamiento, más unión, y no permitir que gentes de afuera vengan y destruyan sin consecuencia. Al menos deberíamos de decir, ¿sabes qué? Hoy aquí en la colonia somos 20 personas, es una cerrada. Si ven, poner cámaras y todo, y que esté a la disposición de todos, y si vemos algo extraño, actuar de inmediato, ¿no? Y hablar a las autoridades. Por eso es también que ahora estamos pidiendo lo de las cámaras, porque las cámaras de la ciudad, fíjate qué cosas tiene, ahí sí el gobierno está fallando, y le hemos puesto se lo hemos señalado, de que las cámaras de vigilancia se guardan nada más, creo que 24 horas, 72 horas, cuando mucho, las imágenes. En 72 horas para cuando vamos a presentar la denuncia ya están borradas las imágenes. Entonces estamos pidiendo al gobierno, perdón, que las cámaras tengan al menos 2 o 3 meses de permanencia las imágenes, que no se borren en 72 horas, porque pues, eso no te sirve para nada. Y que funcionen todas las cámaras que dicen que existen y que se están cobrando, ¿no? Que de los impuestos sale que todas funcionen, y luego resulta que cuando piden la información, pues no servía la camarita. O ya se borró la información porque pues nada más la guarda 72 horas. Entonces todo eso son cosas que tenemos que ir cambiando para que el Estado garantice la seguridad de los ciudadanos. Existe la tecnología, entonces necesitamos hacer que el gobierno se haga responsable de usar esa tecnología para el beneficio de las personas de la sociedad. Y sí, digo, más o menos por ahí son esas vertientes, pero todavía está funcionando ahorita la ley, así como decimos, la ley, la desaparición cometida por particulares y la desaparición cometida por forzada, perdón. Entonces, va a haber que ir, tú sabes que la ley va cambiando según van cambiando las necesidades, entonces vamos a tener que ir modificando todo esto. Por eso ahorita es la revisión del protocolo homologado de investigación nacional. Se está revisando porque ha habido otros factores que influyen ahora, que son nuevos, la tecnología, los teléfonos y todo esto. Entonces necesitamos eso, meterlo en el nuevo protocolo para poderlo investigar y dar resultados. Así es. Insisto yo, tienes un largo camino, tendrías mucho por compartir, pero fíjate que el tiempo se nos viene agotando. Yo te quiero preguntar como último, ¿no? Como ojalá que nos dé tiempo para escuchar toda tu respuesta. Y me voy saltando temas que me gustaría que nos atendieras. Pero cuando se habla de prevención, em, la prevención casi siempre, o las acciones de prevención, se hacen hacia la población, hacia la ciudadanía, ¿no? Tú me has descrito como una actividad que hacen para la prevención, que es hablar con los chicos, con las chicas, hacer recomendaciones, den el teléfono a sus padres, y no den el teléfono a las amigas, a los amigos, pero la prevención también tendría que incluir a la autoridad, sea en la institución que sea, ¿no? A la misma autoridad educativa, la misma policía, el mismo gobierno, a la misma Secretaría de Seguridad. En ese sentido, eh, ¿qué hay? ¿Ustedes voltean a ver a las instituciones del Estado en el tema de la prevención? ¿Ha sido posible? Porque lo vemos con otros delitos que se enmarcan en esta violencia hacia las personas, hacia las mujeres y las niñas, hacia los jóvenes, las jóvenes. La prevención va dirigida a la gente, a la ciudadanía. Son como recomendaciones para que no se expongan y no sean víctimas del delito. Pero la prevención también tiene que ver con a quien corresponde salvaguardar, garantizar los derechos humanos de las personas. ¿Han podido hacer ese trabajo hacia allá?
Fíjate que hemos hecho propuestas para que dentro de los planes educativos que tiene la Secretaría de Educación Pública y las escuelas particulares exista un espacio de autocuidado, de prevención, en donde se les mencione a los alumnos el tipo de delitos o el tipo de situaciones en las que pueden estar metidos por cuestiones de desconocimiento, a lo mejor de las redes sociales. ¿Ah? Ya sabes que ahora es muy fácil yo ponerme otra cara y que tengo un carro o algo y no sé, generar la expectativa en algún jovencito, jovencita para que me abra su espacio para yo poder en un momento dado pues pues, transgredir las reglas, ¿no? Y abusar de los jóvenes, de las personas que no tienen experiencia. Entonces, hemos tratado sí lo hemos puesto en la mesa. Sí, ahora en estas jornadas de trabajo de este año precisamente hubo varias mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y todos los grupos de la sociedad civil, te digo, y los expertos. Estuvimos ahí sentados y estuvimos planteando este tipo de situaciones. Hay que ir modificando poco a poco, pero esperemos que se pueda lograr. Nosotros lo que hacemos, por decir, en CEBETIS, CETIS, que son del gobierno, ellos tienen 490 planteles. Entonces, cuando nosotros hacemos una obra de teatro, ellos por vía de internet la mandan a los demás planteles. Y entonces eso ya, dices, ya no llegué a 1,500 alumnos, ya fueron 1,500 planteles, ¿verdad? Por decir un número. Entonces, hay que ver esa manera de cómo poder lograrlo. Hay mucha apertura, te digo, hay varios compañeros del gobierno que pues, son aliados que, igual que uno, ¿verdad? Que somos humanos. Entonces, yo trato casi no siempre exponer el tema de mi hijo ni nada, sino que los temas que en general atañen a todo el país en estos trabajos. Y tratamos de ver las necesidades que existen en diferentes ciudades, en diferentes poblaciones jóvenes, y tratamos de que esas situaciones que están viviendo, que pues dañan a la juventud, se puedan transformar en una política pública que ayude a que eso no siga pasando, ¿verdad? Entonces, pero esperamos que pronto, o que sí, que tenga que ser pronto esto, porque no podemos seguir permitiendo ni la violencia contra la mujer, pero también los jovencitos. Hay mucho jovencito violentado, hay gente muy desquiciada que no le importa si son niños o niñas, ¿verdad? Así es. Mayormente caen las mujeres, porque pues así es la historia, pero hay niños que también sufren mucha violencia y pues bueno, en general te digo, más o menos sí lo hemos planteado y esperemos que pronto tengamos también respuestas sobre esos cambios a la Secretaría de Educación Pública. Sí. Muchas gracias, Alejandro. ¿Tienes como grupo, como organización, tienen un sitio donde pueda uno consultarles, donde pueda uno aprender, donde pueda uno mm, que tomar una postura y tal vez atraer una campaña para su círculo en la escuela? ¿Tienen ustedes algún espacio de contacto? Pues mira, realmente yo pertenezco a un grupo, pero yo no tengo la coordinación nacional, yo tengo una coordinación regional, digamos que la parte norte del país. Entonces, y normalmente, en este tipo de cuestiones somos muy reservados en cuestión de abrir las puertas a toda la gente, porque nos ha tocado que muchas veces es gente golpista o es gente que está viendo otras circunstancias. Entonces, sí, yo tengo, a lo mejor
lo que podríamos hacer, hay una página que es el Consejo Nacional Ciudadano. Nosotros como representantes de la sociedad ante las autoridades podemos tomar conocimiento de cualquier caso, ¿verdad? Como Consejo Nacional Ciudadano. No quisiera dar la otra. Sí tenemos una página del grupo y esto, pero no quisiera hacerlo así tan Sí, no, abierto. Porque, está bien, sí, claro. pero dentro del Consejo Nacional Ciudadano tenemos una página que es así es, Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas, y ahí, claro que estamos los 13 consejeros, y ahí podemos tomar nota de cualquier situación que la gente nos quiera hacer llegar. Tenemos la obligación de revisar las páginas y de darle seguimiento a toda esta necesidad. Tenemos la facilidad del contacto con las autoridades como miembros del Consejo y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y en cuanto a eso, tenemos la facilidad de que las autoridades nos apoyen. Entonces, a lo mejor sería una manera de si alguien tiene alguna pregunta, algo ahorita, como acaba de entrar el Consejo Ciudadano, no tenemos secretaria técnica, no hay quien reciba, pero entre todos estamos tratando de ver la página y ahí lo estamos trabajando sobre eso. Entonces, creo que sería un lugar a donde se podría mandar información. La página es oficial y está en internet, está en Facebook, está en YouTube, y por ahí, por ese medio, creo que con todo gusto podemos atender cualquier petición. Sí, Alejandro, pues muchas gracias. Agradezco mucho tu participación. Y bueno, esperamos tenerte por acá pronto, porque es tan importante hablar de esto, tan importante que la sociedad esté informada, que no lo normalice, ¿no? Que lo mire como lo es, como un delito, y que seamos todos sensibles y comprometidos con otros, con otras, como lo habías señalado bien. Si tú me permites, me despido con la frase que han escrito en primera persona para Alejandra Tamés, tu hija. En cada reunión familiar soy una silla vacía, pero soy un lugar que nadie puede ocupar. Alejandro, muchas gracias. Esperamos que nos aceptes otra invitación, porque tienes mucho por compartirnos que nos gustaría escuchar. Y pues bienvenido a este programa. Honramos tu trabajo, honramos la vida y la presencia en todos, en todas de Alejandra Tamés. La estamos esperando, ¿no? La seguimos Muchas esperando. gracias. También darles un saludo a todo tu auditorio, y estamos aquí a la orden cuando nos des la invitación, con todo gusto nos ponemos de acuerdo y seguimos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Tamés. Pues nos despedimos. En la voz se despide Toica. En el equipo técnico se despide Carla Redondo, directora técnica de este programa, París Paredes, director de producción, y les decimos hasta pronto.